Las lipoproteínas. Las lipoproteínas son estructuras, como lo dice, lipoproteicas. Lipo, ¿qué quiere decir? Lípido. Proteínas de proteínas. Se forman para poder transportar los lípidos hacia los tejidos. Y los lípidos necesitan formar estas estructuras a nivel hepático y a nivel del intestino para poder llevar los lípidos hacia los tejidos. ¿Sí? Es el modo de circulación de los lípidos. Las lipoproteínas son agregados lipoproteicos generalmente esféricos encargados del transporte de lípidos entre los diferentes tejidos. ¿Cuál es su importancia biológica? Pues su importancia biológica radica en que permiten que los lípidos lleguen a todos los órganos del cuerpo, donde pueden ser utilizados para formar estructuras celulares, en el caso de las membranas celulares, y como fuente de energía para procesos metabólicos. Fíjense acá la estructura general de una lipoproteína. En su exterior tiene proteínas y estas proteínas van a participar en su lipidación, van a funcionar como cofactores, como inhibidores enzimáticos. Ahorita vamos a ver la función de cada una de ellas. Y fíjense acá que el colesterol se encuentra anclado entre los fosfolípidos que se encuentran al exterior. Recuerden que los fosfolípidos tienen una cabeza polar y esta cabeza polar le permite el transporte en medio acuoso. Y en su interior tiene los lípidos que son más liposolubles, es decir, más hidrofóbicos. Entre ellos tenemos el colesterol esterificado. Recuerden que el colesterol esterificado tiene un grupo asilo, es decir, tiene un grupo esterificado, una colita de ácido graso que se encuentra esterificado que se esterifica con un grupo hidroxilo en uno de los anillos del colesterol. Entre las lipoproteínas tenemos los kilomicrones. Estos kilomicrones, recuerden que son los que se sintetizan a nivel de los enterocitos, a nivel del intestino, y salen por la linfa circulación. Y ellos están cargados con los lípidos de la dieta. Por lo tanto, los kilomicrones, recuerden que en la dieta tenemos más triacilglicéridos, ¿sí? Es los lípidos que más se consumen, y estos triacilglicéridos es la composición mayoritaria de los kilomicrones. Tenemos las BLL, las BDL se sintetizan en el hígado y también aportan lípidos a los tejidos. LDL está en sus signos en inglés y esto a nivel clínico no ha cambiado. Siempre se ha manejado con sus siglas en inglés, ¿no? Very Long Density Lipoprotein. Entonces, lipoproteína de muy baja densidad. Se llama esta, las IDL, lipoproteína de densidad intermedia, Intermediate Density Lipoprotein, las LDL, que son lipoproteína de baja densidad, Low Density Lipoprotein, y las HDL, que se llama lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoprotein. Existen diferencias químicas y físico-químicas entre las lipoproteínas. Si nosotros llegamos y tomamos una muestra de plasma, ¿sí? De sangre, separamos el contenido celular y que nos quedamos con el plasma, y ese plasma, si lo coagulamos o no, y ya no nos importa porque aquí no va a inferir en ello. Pero fíjense acá, ¿no? Que las lipoproteínas, si se somete a centrifugación, o un proceso que se denomina ultracentrifugación, perdón, en diferentes gradientes de densidad, podemos separar a los kilomicrones de las demás lipoproteínas, y cada una la podemos separar de acuerdo a su densidad. La densidad de las lipoproteínas varía. Por ejemplo, de los kilomicrones tiene una densidad menor. ¿Y qué quiere decir? Que sean más grandes, pero su relación masa-volumen es menor por la composición que tienen. ¿Sí? Los kilomicrones generalmente tienen más triglicéridos. Por ejemplo, con respecto a la HDL, ¿no? Que son lipoproteínas que son chiquitas pero pesadas, ¿no? Con respecto a su relación masa-volumen es de 1,21, y ellas tienen más, igual que las LDL, tienen más colesterol esterificado. Entonces, fíjense acá que, por ejemplo, la relación masa-volumen cambia, ¿no? Cambia de acuerdo a la composición de cada una de las lipoproteínas.
Aquí igual vemos la densidad de los kilomicrones, que son las más grandes, tiene una densidad menor, y recuerden que la densidad es una medida o es una relación de masa-volumen. En el caso de las HDL, fíjense que su densidad es mayor a la de los kilomicrones, siendo las HDL más pequeñas. E igual con su peso molecular, las kilomicrones tienen un peso molecular mayor y las HDL tienen un peso molecular menor. Es decir, que aquí, por ejemplo, los kilomicrones, como son estructuralmente más grandes, por lo tanto su peso molecular va a ser mayor. Pues aquí está la 10 a la 6 y aquí está 10 a la 5. Y así gradualmente con las otras lipoproteínas. Entonces, fíjense acá el tamaño en una micrografía electrónica, ¿no? Por microscopía electrónica toman estas fotografías. Los kilomicrones, fíjense, se ven acá mucho más grandes que las ADL y que las LDL y por lo tanto las HDL, que son las más chiquiticas. Y aún así aumentando, ¿no? Por ejemplo, este aumento es de 60.000 veces, este aumento es de 180.000, este es de 180.000 y este de 180.000. Por ejemplo, si este se logra aumentar 180.000 veces, no las veríamos porque tendríamos una lupa muy aumentada. Las lipoproteínas se pueden separar de acuerdo a su carga y su peso molecular, por el proceso que ustedes ya conocen que se llama electroforesis. Se puede hacer en agarrosa o papel. Fíjense que acá está separada de acuerdo a su carga y su peso molecular. Por ejemplo, el origen es este. Y tenemos el más pesado, que son los kilomicrones, y las menos pesadas, que son las HDL. Pero fíjense acá que los kilomicrones lo encontramos fuertemente en el fluido pleural, ¿no? En la linfa. Fíjense acá, aquí hay una lipoproteína que está formada por ApoA, perdón, que se llama ApoA, se conoce ApoA. Esta lipoproteína aún está en estudio y cuando se ha encontrado es un indicativo de enfermedad arterial coronaria. Por otro lado, los kilomicrones, está el kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente se origina a partir del kilomicrón. Es decir, una vez que el kilomicrón pasa por los tejidos, origina este remanente y este remanente es metabolizado en el hígado. Y las VLDL que se sintetizan en el hígado van a dar origen a estas otras lipoproteínas. Entonces, fíjense acá las funciones de las apolipoproteínas, ¿no? Que esas que forman parte de la estructura de las lipoproteínas. Forman parte de la lipoproteína, el ejemplo, la ApoB. Actúan como ligandos de receptores de lipoproteínas de ApoB100 y ApoE para el receptor LDL. Son cofactores enzimáticos, es decir, que esas proteínas son necesarias para, por ejemplo, la lipoproteína lipasa. La polipoproteína C2 es necesaria como cofactor enzimático de la lipoproteína lipasa. Ustedes ya saben qué hace la lipasa. La lipasa lo que hace es hidrolizar el enlace éster y liberar los ácidos grasos de los triglicéridos. También funcionan como inhibidores de enzimas, por ejemplo, la ApoC2 y la ApoC3 para la lipoproteína lipasa, la ApoC1 para la proteína de transferencia de éster de colesterol. Entonces, fíjense acá que cada una de las apolipoproteínas ejercen una función para poder llevar a cabo el metabolismo o la entrega de lípidos hacia las células. Acá les dejo las principales funciones. Por ejemplo, la ApoA1 la encontramos en la HDL y en los kilomicrones. Su origen es en hígado y en intestino. Y activa la licitin-colesterol aciltransferasa. Más adelante vamos a entrar cómo hace esta enzima la catálisis. La ApoA2 la encontramos en la HDL. Y su síntesis es en hígado y en intestino. Fíjense que la HDL también se origina en el intestino, ¿no? Pero esta HDL, su función es muy distinta a la de los kilomicrones. Y esta ApoA2, esta apolipoproteína 2, participa en el metabolismo de las HDL. La ApoA4, la encontramos en kilomicrones y en la HDL. Su síntesis es intestinal y participa en el metabolismo de los triglicéridos el transporte reverso de colesterol, que más adelante vamos a hablar de ello. La ApoB48 las tiene los kilomicrones, su síntesis intestinal y participa en el proceso de lipidación intracelular de los kilomicrones.
Recuerden que los kilomicrones se sintetizan en el interior de los enterocitos. La ApoB100 la encontramos en las VDL, en la IDL y en la LDL, y su síntesis en hígado, y participan en el aclaramiento del colesterol, unión al receptor para la, la LDL y la lipidación de las VLDL. Por otro lado, tenemos la ApoC1, la encontramos en donde, en los kilomicrones, en la VDL y en la HDL, su origen es en hígado, y activa la lecitin colesterol aciltransferasa. Esta enzima lo que hace es transferir un ácido graso al colesterol, ¿sí? A partir de la lecitina o fosfatidilcolina, que ahorita más adelante como le dije anteriormente, vamos a ver cómo es el mecanismo de catálisis. La ApoC2 la encontramos en los kilomicrones, la VDL y la HDL, y su origen es en hígado y activa el cofactor, activa la lipoproteína lipasa, y esta, o sea, si la activa, esta funciona como un cofactor enzimático. La ApoC3 la encontramos en donde, en los kilomicrones, las VDL y las HDL. Su síntesis es hepática, inhibe la lipoproteína lipasa, y aquí una pregunta: ¿inhibe la lecitin colesterol aciltransferasa? No. No la inhibe, sino la activa. Entonces, por un lado, sí inhibe la lipoproteína lipasa, y por otro lado, no inhibe a la lecitin colesterol aciltransferasa. La ApoE la encontramos en los kilomicrones, en la VDL, en la IDL y en la HDL, y su origen es en hígado, intestino y macrófagos, y se une a receptores específicos. Fíjense acá la ApoE es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, los hepatocitos expresan el receptor para esta apolipoproteína y permite la internalización hepática de estas lipoproteínas. Vamos a hablar de los kilomicrones. Los kilomicrones, su síntesis en intestino, y su componente principal es triglicéridos o triglicéridos exógenos. ¿Exógenos qué quiere decir? Que provienen de la dieta. Su función es el transporte de lípidos del intestino a los tejidos. Fíjense que su interior está mayormente cargado por triglicéridos y éster de colesterol. Y recuerden que los triglicéridos es el lípido mayoritario que encontramos en los alimentos. Por ejemplo, si se toma un desayuno rico en lípidos, rico en grasas, a las 1 o 2 horas después de haber comido, podemos encontrar una muestra lipémica. Esta muestra lipémica se logra ver a simple vista durante el proceso de centrifugación en la sangre. Y fíjense acá que mientras los alimentos se digieren y absorben, los kilomicrones continúan entrando a la sangre por muchas horas. Entonces, ¿cómo ocurre la síntesis de kilomicrón en los enterocitos? Entonces, recuerden que los lípidos entran en los enterocitos desesterificados, ¿no? Por ejemplo, el monoacilglicerol proviene de los trisacilgliceroles, ¿no? Y esos ácidos grasos libres entran en la célula. Y aquí en el enterocito vuelve a ocurrir un proceso que se llama, ocurre un proceso que se llama resterificación. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso de resterificación? Por ejemplo, este monoacilglicérido, recuerde que es un esqueleto de glicerol esterificado con un solo con un solo ácido graso. Ahora se le va a transferir 2 cadenas de ácido graso. Y las cadenas de ácido graso, al entrar en el enterocito, vienen con una coenzima A, una colita de coenzima A. Entonces, la coenzima A se libera y se le agrega una colita de monoacilglicérido. Igual se le agrega el otro ácido graso y se libera CoA hasta tener triglicéridos. Y el triglicérido es el que se lipida dentro del kilomicrón. Y para la lipidación es necesaria la apolipoproteína B48. Y el exterior está formado por fosfolípidos. Y estos fosfolípidos van a permitir que el kilomicrón circule libremente. Recuerden que los fosfolípidos tienen una cabecita polar. Es decir, esa cabecita polar es capaz de formar puentes de hidrógeno. Los ácidos grasos libres que entran en el enterocito, se le agrega una colita de coenzima A.
Recuerden que la coenzima A es un nucleótido con un ácido y dos aminoácidos modificados. Y es la forma activa de la vitamina B5. Entonces, ¿qué pasa acá? Durante el proceso que ocurre para formar acil-CoA, es un proceso dependiente de ATP, se libera MPP y piro y fosfato inorgánico. Y son necesarios para poder luego esterificar los otros lípidos. Por ejemplo, el colesterol. Recuerden que entra esterificado, está el acilcolesterol, la aciltransferasa, que se encarga de añadir un grupo acil, esterificándolo al colesterol. Es decir, el colesterol entra libre y aquí se le agrega una colita de ácido graso. Y luego pasa a circulación por el sistema linfático. Y recuerden que no pasa directo al capilar sanguíneo, sino pasa directo a circulación linfática. Luego por el canal torácico entra a circulación. Vamos a ver acá cómo es el proceso de síntesis y ensamblaje de los kilomicrones. El proceso de rectificación de lípidos ocurre en el retículo endoplasmático y la síntesis de ApoB48 en el retículo endoplasmático rugoso y son simultáneos. También se necesita la proteína de transferencia de triacilgliceroles. Y fíjense acá, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ApoB48 que va a estimular la lipidación, triacilglicéridos. Esta es una proteína de transferencia microsomal que estimula la migración de la formación del kilomicrón hacia la vesícula de Golgi, donde termina la maduración. Entonces fíjense acá que en la capa externa va a tener que fosfolípidos y colesterol. En la capa interna va a tener colesterol esterificado y triacilglicéridos. Y luego, pues, esta proteína de transferencia microsomal estimula su migración hacia la vesícula de Golgi, en donde termina su maduración. Entonces, los kilomicrones sintetizados se dirigen a la cara vasolateral de los enterocitos, desde donde pasan a circulación linfática. Vamos a hablar ahora de su metabolismo. Una vez que entra en circulación, tenemos la partícula naciente. Esta partícula naciente, una vez que entra en circulación, fíjense lo que pasa acá. En la circulación o en plasma ya existen las lipoproteínas de alta densidad o las HDL. Las HDL funcionan como un reservorio de apolipoproteínas. Entonces fíjense acá que las HDL le transfieren a la partícula naciente, le transfieren la C3, la C2, la C1 y la E. Estas apolipoproteínas son transferidas a la partícula naciente. Y durante este proceso, la partícula naciente le transfiere a la HDL, le transfiere el colesterol, y las HDL le transfiere a los kilomicrones, le transfiere colesterol esterificado. Acá les dejé la flecha. Y una vez que la partícula naciente de kilomicrón entró en circulación y está cargada con las apolipoproteínas que le confirió las HDL, está lista para ser metabolizada por los tejidos. Fíjense acá tenemos los kilomicrones. Antes de llegar a los tejidos, liberan esta apolipoproteína y libera este fosfolípido. Y luego está lista para ser reconocida por la lipoproteína lipasa que se encuentra en la matriz extracelular de los diferentes tejidos, es decir, se encuentra en el intersticio, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa enzima? Esa enzima, la lipoproteína lipasa, lo que hace es reconocer a la C2. Recuerde que la C2 fue obtenida por la HDL. La reconoce y una vez que la reconoce, la C2 funciona como un cofactor enzimático para poder que la lipoproteína lipasa comience el proceso de hidrólisis de triacilglicéridos. Es decir, va hidrolizando los enlaces éster que existen entre el glicerol y las tres moléculas de ácido graso. ¿Y qué me va a dar como origen? Me va a dar como producto. Como producto me va a dar glicerol y ácidos grasos libres que son internalizados por los tejidos. Fíjense que esto ocurre en tejido extrahepático, ¿sí? Todas las células precisan lípidos y precisan como fuente de energía, porque las células generalmente las acumula en una pequeña vesícula lipídica. En caso de que necesite energía,
la célula va a recurrir a esos lípidos. Ahora, fíjense acá, una vez que ocurrió el proceso de digestión, perdón, que llevó a cabo la lipoproteína lipasa, su actividad de liberar los ácidos grasos y el glicerol, parte del glicerol va a ser absorbido en el hígado y otro va a ser utilizado por el tejido extrahepático. Entonces, fíjense acá que me va a quedar. Ahora, el remanente que me quedó del kilomicrón le va a devolver las apolipoproteínas, por ejemplo, la C3, la C1 y la C2, se le va a devolver a la partícula de HDL naciente y ahora me va a quedar el remanente de kilomicrón. Pero fíjense que el remanente de kilomicrón tiene ApoE y esta ApoE es necesaria para que el receptor ApoE en el hígado pueda digerirla, pueda reconocerla y ahí pueda internalizarla. Y fíjense que aquí la composición mayormente era mayor colesterol, era mayor triglicéridos que colesterol esterificado. Y una vez que le aportó los lípidos a los tejidos, su composición varía porque ahora va a quedar con mayor colesterol esterificado que triacilglicéridos. Ahora fíjense acá que las HDL naciente comienza con la acción para poder pasar a una HDL madura, necesita cargarse de colesterol esterificado y esto lo hace una enzima que se conoce como lecitincolesterol aciltransferasa, que lo que hace es transferir una colita de ácido graso proveniente de la fosfatidilcolina hacia el colesterol y por lo tanto su composición va a variar, ¿no? Ahora va a estar cargada de colesterol esterificado, las HDL que son maduras. Entonces fíjense acá, del intestino. En el intestino las HDL aportan la más importante C2 y ApoE hacia la partícula de kilomicrón naciente. Y ahora tenemos el kilomicrón maduro, mayor composición de triglicéridos con respecto al colesterol. Luego pasa a circulación, por ejemplo, el tejido adiposo puede ser otro tejido que requiera aporte lipídico y expresen la lipoproteína lipasa. Si esta enzima se encuentra en el tejido, ahí el kilomicrón va a ser, es decir, va a metabolizarse. Entonces, ¿qué hace la lipoproteína lipasa? Libera glicerol y ácidos grasos libres a partir de los triacilglicéridos. Luego, la composición de ellos, una vez que aportó los los ácidos grasos, su composición va a cambiar. Entonces, luego, ese remanente que me queda va a devolver la polipoproteína C2 a las HDL que le prestó aquí al principio. Y fíjense acá que el residuo que me queda luego del metabolismo tisular, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un residuo de kilomicrón o kilomicrón remanente, cuya composición es totalmente distinta al kilomicrón original. Aquí el colesterol y el colesterol esterificado va a ser mayor a los triglicéridos. Y aquí al inicio, fíjense que era mayor composición de triglicéridos con respecto al colesterol. Y lo importante acá, que para poder que este residuo de kilomicrón pase al hígado, es que ella quede con ApoE. Como el hígado expresa receptores ApoE, entonces el residuo de kilomicrón es absorbido por el hígado. Entonces fíjense acá que me queda el kilomicrón remanente, el hígado expresa receptores para poder reconocer ApoE y una vez que es internalizado en el hígado, forma un endosoma y este endosoma se fusiona con lisosomas. Los lisosomas están cargados de enzimas, está cargado de proteasas y lipasas. Y ahora, ¿qué me va a hacer esta fusión acá? Se me va a degradar a nivel hepático el kilomicrón remanente. Y su composición va a ser, los productos de esta degradación van a ser ácidos grasos, colesterol, aminoácidos y glicerol. La lipoproteína lipasa, hay varias isoformas de esta enzima y su KM o su afinidad por el sustrato va a cambiar de acuerdo a los tejidos. Por ejemplo, el tejido mamario es distinto al tejido muscular o al tejido visceral. Es totalmente distinto. Entonces, porque cada una de ellas tiene su metabolismo y por lo tanto la lipoproteína lipasa tienen diferentes afinidades. Por ejemplo, la lipoproteína lipasa producida en músculo
tejido adiposo y mamarios de lactantes. En los adipocitos posee elevado AKM mientras es bajo el músculo cardíaco y la insulina estimula su síntesis y secreción. Es decir, la insulina estimula la síntesis y secreción de la lipoproteína lipasa. Recuerden que ella no se encuentra en el interior de la célula, ella se encuentra en la matriz extracelular. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que están produciendo leche, produce una lipoproteína lipasa de alta afinidad, es decir, que su KM es menor, para poder obtener los lípidos de circulación para la producción de leche. Fíjense acá que C2 es importante para el reconocimiento de los dominios heparan-sulfato que se encuentran en la matriz extracelular. Y esto permite la activación de la lipoproteína lipasa junto con C2. Ahora vamos a hablar de la formación de las VLDL. Se forman a partir de ¿qué? De las grasas del hígado. Tiene triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ApoB, C2, E y VLDL. Entonces ella lo que hace es distribuir los lípidos, pero a partir de síntesis interna, no viene de la dieta. Es capaz de llevar lípidos al tejido adiposo, a las glándulas mamarias y al tejido cardíaco. Entonces, fíjense, la partícula naciente sale del hígado. Su síntesis interna es muy similar a la que ocurre en los enterocitos, ¿no? Los enterocitos se sintetizan kilomicrones, en el hígado se sintetiza VLDL. Esta partícula naciente necesita una vez que salió a circulación, necesita las apolipoproteínas que les aporta la HDL. Entonces la HDL le aporta la partícula de VLN naciente del hígado, le aporta C1, C2, C3 y ApoE. Y esta le confiere colesterol y le regresa colesterol esterificado. Es decir, que aquí entra lo que es la clave enzimática que para poder transformar colesterol en colesterol esterificada necesitamos la enzima que se llama lecitin-colesterol aciltransferasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima lo que hace, agarra una fosfatidilcolina de la HDL, le quita un ácido graso, esterifica el colesterol y luego se lo regresa. Y aquí tenemos la partícula llamada VLDL lista para ser metabolizada en los tejidos. Entonces fíjense acá. Una vez que la que la VDL llegó a los tejidos, la lipoproteína lipasa libera su contenido en ácidos grasos y glicerol. ¿Sí? Los triglicéridos se descomponen ¿en qué? En ácidos grasos y colesterol. Luego que ocurre esto, ella devuelve las apolipoproteínas C1, C2, C3 y parte de E a las HDL. La HDL, antes de tomar esta forma esférica, tiene una forma de disco. Luego, el remanente que queda, le vamos a llamar IDL. Y este remanente que queda, fíjense que su composición de colesterol esterificado es mayor a de los triglicéridos y ella puede ser metabolizada en hígado. Sin embargo, aquí pasa algo, ¿no? Las IDL es el remanente de las VLDL. Pero las IDL se me pueden transformar en LDL, que es lipoproteína de baja densidad, que esta se le denomina colesterol malo. Su composición de colesterol esterificado es mucho mayor a la de los triglicéridos. Y fíjense acá, ¿no? Que las HDL aportan colesterol esterificado para formar las IDL. Y ella le aporta a la HDL triacilglicéridos. Y esta le aporta a la IDL, ¿le aporta qué? ApoE. Las carga otra vez de ApoE. Sin embargo, ella puede ser metabolizada a nivel hepático, el remanente que queda, si las células hepáticas expresan ApoE. Pero si no expresan ApoE, fíjense, si el hígado no expresa ApoE, las IDL tienden a convertirse en LDL y por lo tanto se acumulan en circulación.
y esto estimula a la formación de la placa ateromatosa, que ahorita más adelante vamos a hablar de ello. Entonces fíjense acá, las IDL provienen de la VDL, tienen menor proporción de triglicéridos, el hígado metaboliza el 50% de ellas, y en plasma tenemos, su forma es de LDL, ¿sí? Esta que está acá. Si el hígado, entonces todo va a depender, si el hígado está sobrecargado de colesterol, deja que las IDL se transformen en LDL. Entonces fíjense acá, una vez que las VDL pasan por el metabolismo tisular, por la acción de la lipoproteína lipasa, la IDL se me convierte la VDL en IDL. Una vez que pasa por el metabolismo tisular, se convierte en IDL, le regresa a las HDL, ApoC2 y ApoE, y por lo tanto me va a quedar LDL. LDL, si el hígado expresa los receptores para poder internalizarla, si tiene un balance de colesterol negativo, va a expresar los receptores para poder internalizarla. Al igual, los demás tejidos extrahepáticos, por ejemplo el muscular, si necesita colesterol, la internaliza. Pero si los tejidos tienen un balance de colesterol positivo, no la van a digerir. Y esto se va a acumular en sangre, y esto es lo que le denominan colesterol malo. Cuando hay un balance positivo de colesterol en los tejidos, ¿para qué va a agregar más colesterol si no lo necesita? Entonces, esta tiende a acumularse en sangre. Los factores que aumentan la síntesis de triglicéridos y secreción de VDL hepática: dietas ricas en carbohidratos, sacarosa y fructosa. Por ejemplo, ustedes si van a comer carbohidratos, en el caso de la sacarosa y la fructosa, que normalmente se encuentran en las frutas deberían ir con su fibra, ¿sí? Con su cáscara. Entonces, si ustedes se la pasan tomando jugos de frutas y de paso que le agregan más sacarosa, eso va a estimular la síntesis de triglicéridos a nivel hepático. Entonces tienen que cuidarse con eso. También las concentraciones elevadas de ácidos grasos libres circulantes, el etanol, el alcohol estimula la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, incluso forma lo que es el hígado graso, y la elevación de insulinas y bajas concentraciones de glucagón. Es decir, la insulina estimula la lipogénesis y la circulación de lípidos. Con eso hay que tener cuidado, porque esto puede ocasionar un factor de riesgo, ¿no? Para la formación de trombos y de la placa ateromatosa, que puede dar origen a infartos, tanto infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Destino de la LDL. Las LDL contienen menos triglicéridos, pero más colesterol y colesterol esterificado. El hígado la puede internalizar por endocitosis, siempre y cuando exprese el receptor ApoE. Función: llevar colesterol a los tejidos periféricos y tejidos extrahepáticos, gónadas, suprarrenales y músculos. Recuerden que el colesterol es necesario para la síntesis de hormonas sexuales y vitamina D. Y su exceso ocasiona aterosclerosis. Ahorita vamos a hablar de cómo se forma la placa ateromatosa, pero la aterosclerosis es una patología en donde se forma la placa ateromatosa que interrumpe la circulación sanguínea. Vamos a ver, si una célula necesita colesterol, si una célula tiene balance negativo de colesterol, las células van a internalizar las LDL. O sea, si necesita colesterol, lo van a tomar del medio. Entonces, mediante una vía que se conoce vía clatrina, y la fusionan con endosomas, el endosoma lo fusiona con lisosoma, van a liberarme aminoácidos, ácido graso y colesterol. Y los receptores de LDL van a pasar de nuevo al exterior de la membrana para volver a tomar LDL. Sin embargo, esto va a ocurrir, el receptor LDL se va a exponer en la membrana siempre y cuando exista un balance negativo de colesterol.
Pero si existe un balance positivo de colesterol, el receptor LDL no se va a exponer en la membrana, porque si no necesito colesterol, ¿para qué voy a agregar más? Entonces, el colesterol que yo tengo se va acumulando en estas pequeñas cutículas lipídicas en el interior celular. Si el balance de colesterol celular es positivo, entonces la reductasa hidroximetil glutaril coenzima A no se me va a expresar, que es una enzima clave para la síntesis intracelular de colesterol, y no se me va a expresar el receptor en la membrana. Y por lo tanto, ocurre un proceso que se conoce como sobreprovisión de colesterol. Es decir, si no necesito colesterol, no se me va a expresar el receptor porque tengo un balance positivo de colesterol. Pero si tengo un balance negativo de colesterol, se me va a expresar el receptor para poder internalizar las LDL. Entonces, si todos los tejidos tienen un balance de colesterol positivo, las LDL se me van a acumular en circulación y ahí es cuando vienen los problemas, que la gente sale con colesterol malo alto. Hay varias enfermedades que están relacionadas con el metabolismo lipídico, por ejemplo, la enfermedad de Walman y la enfermedad de Niemann y de Pick del tipo C. Estas son enfermedades en donde se tienden a acumular lípidos y eso pues trae muchísimos problemas. Estas dos enfermedades están relacionadas con el metabolismo de lípidos y generalmente tienden a acumularse lípido en los tejidos. Y eso pues ustedes como ya saben traen problemas. También está la HDL, es una familia heterogénea de lipoproteínas. Su síntesis es en hígado y en intestino, pero en hígado mayormente. Su composición predominante es fosfolípidos ApoA, C2 y E. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las HDL? Fíjense algo acá, recuerden todo lo que vimos anteriormente, que las HDL le aportan apolipoproteínas a las otras lipoproteínas para poder realizar su metabolismo tisular. Otra de sus funciones es la captación de colesterol no esterificado y la esterificación del colesterol y el transporte inverso de colesterol. Entonces, fíjense acá, en el intestino delgado, también en el hígado, sale la HDL naciente que tiene una forma discoidea. Entonces, luego ¿qué pasa acá? La lecitin colesterol aciltransferasa se encarga de esterificar el colesterol que está en los tejidos y lo ingresa a su interior. Entonces, ahora acá, fíjense, una vez que ingresa el colesterol esterificado a su interior, ¿qué va a pasar? Su composición va a variar y ahora va a tener una forma más, no discoidea, sino más esférica, ¿no? Entonces, fíjense acá, una vez que la lecitin colesterol aciltransferasa, que es la misma enzima que está acá, que es la fosfatidilcolina colesterol aciltransferasa, que se encarga de quitarle a ese fosfolípido de fosfatidilcolina un ácido graso y transferirlo al colesterol. Y esa fosfatidilcolina ahora va a llamarse lisofosfolípido. Fosfatidilcolina lisofosfolípido por la acción de la lecitin colesterol aciltransferasa que transfiere el colesterol que está libre en el intersticio de los tejidos y lo va a ingresar a su interior. Y ahora tengo la HDL3. Esta HDL3 luego al cargarse con más colesterol esterificado me va a formar la HDL2. Entonces, y aquí puede haber una interconversión junto con las VLDL. Por ejemplo, las VDL le puede pasar triglicéridos a las HDL y colesterol esterificado y pueden intercambiar lípidos. Y esto pasa siempre y cuando el receptor de HDL, que es este receptor que está acá, se llama SLB1, reconoce a A1 de la HDL2. Pero si esto no existe, no es metabolizado, sino que aporta estos lípidos a las VDL y se vuelve a convertir en HDL3. Y esto se le conoce como transporte reverso de colesterol. Entonces, ¿qué pasa acá? De modo general,
La HDL naciente va hacia los tejidos, ella tiene sus apolipoproteínas y ella, el colesterol que está libre en los tejidos, lo toma para esterificarlo. En su membrana, en una de las composiciones de los fosfolípidos, la HL es fosfatidilcolina. Esa fosfatidilcolina aporta el ácido graso para poder esterificar el colesterol y llevarlo a su interior. Luego ese colesterol, esa composición va a cambiar y ya no es HDL3 sino HDL2 hasta que continúe su lipidación. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Ella es capaz de intercambiar colesterol esterificado y triglicéridos con las VDL o ser metabolizada a nivel hepático siempre y cuando el hígado esté expresando los receptores de HDL. O si no, puede intercambiar con la VDL, colesterol esterificado y triglicéridos y volver a ser HDL3. Ahora fíjense acá cómo ocurre la esterificación del colesterol, la lecitincolesterol aciltransferasa. ¿Qué necesitamos? Colesterol y necesitamos fosfatidilcolina, que también es llamada lecitina. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima lo que hace es crear el isofosfolípido y éster de colesterol. Entonces fíjense que acá donde está R2 de la fosfatidilcolina es un ácido graso. Este ácido graso necesita esterificarse con el colesterol, acá donde está el OH. Entonces la lecitincolesterol aciltransferasa lo que hace es hidrolizar este enlace éster que está acá y transferir el ácido graso al colesterol. Y ahora no tengo colesterol, sino tengo éster de colesterol o colesterol esterificado, que tiene una colita de ácido graso. Ahora vamos a ver cómo se forma la placa ateromatosa en la pared arterial. Fíjense acá, la acumulación de LDL en la sangre. ¿Por qué ocurre la acumulación de LDL en la sangre? Si las células, los tejidos muscular, cardíaco, neuronal, intestinal, absolutamente todo necesita colesterol. Pero si hay un balance positivo, cuando digo un balance positivo es que la célula no necesita colesterol porque ya tiene mucho colesterol. Entonces no van a expresar el receptor de las LDL y por lo tanto se me van a acumular en sangre. Sí, se van a acumular en sangre. Y si las LDL se me acumulan en sangre, tienden a oxidarse. Sí, los lípidos que la componen tienden a oxidarse, pero ¿por qué ocurre esta oxidación? Ocurre por moléculas como superóxido, que es un intermediario de los radicales libres, el óxido nítrico, el peróxido de hidrógeno y otros oxidantes. Sí, me encargan de dañar las LDL y pasarlas a LDL oxidadas. Sin embargo, la vitamina E, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, los carotenos beta, que son los colores de los vegetales y las frutas, y otros antioxidantes, inhiben la oxidación de las LDL. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que come mucha carne, que come muchos carbohidratos refinados y no tiene suficiente aporte de estas vitaminas, es probable que en la sangre se le encuentre las LDL en estados oxidadas. Entonces, las LDL en estado oxidadas son peligrosas. Ya vamos a ver el proceso que ocurre en la pared arterial. Primero, ¿qué pasa? Siempre va a haber una lesión endotelial. Esa lesión endotelial puede ser causada por parte de las LDL que están oxidadas, entonces, no solamente eso, sino también los químicos, el químico del tabaco y sustancias que dañen la pared arterial pueden ser los principales causantes. Entonces, fíjense acá que una vez que ocurre esta lesión por las LDL oxidadas, los monocitos se adhieren a las células endoteliales del endotelio y se traslada al subendotelio, que se le conoce como íntima, y se transforman en macrófagos. Los monocitos son los glóbulos blancos, ¿sí? Migran hacia el interior del endotelio y se transforman en macrófagos. Estos macrófagos consumen un exceso de lipoproteínas oxidadas y se convierten ahora en células espumosas. Estas células espumosas se acumulan y descargan los factores de crecimiento y citoquinas que estimulan la migración de células desde el músculo liso, desde la capa hacia la íntima. Y ahí proliferan y producen colágeno, captan lípidos y convirtiéndose en potencialmente células espumosas. Entonces fíjense acá que estas células espumosas están cargadas de LDL oxidadas y los receptores que expresan estas células espumosas
Son de baja afinidad e inespecíficos y no regulados y captan las LDL oxidadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay una transformación celular y esta transformación celular, su fin es producir células espumosas. Y estas células espumosas están cargadas de LDL oxidada. Y en el interior, ¿qué van haciendo? Van acumulándose, van acumulándose, van acumulándose y van ocasionando una obstrucción arterial. Entonces, para la formación de la placa de ateroma. Primero, la formación de estrías de grasa en el subendotelio vascular es por injuria de uno o más de los siguientes factores: hipertensión, nivel alto de LDL, remanentes de kilomicrones y VDL, bajos niveles de HDL, el tabaquismo, la hiperglicemia crónica, también los altos niveles de los tapéptidos vasoconstrictores de angiotensina 2, que esto ejerce su acción hormonal sobre el endotelio. Y experimentalmente se ha observado que los siguientes factores inciden en la aparición de estrías, por ejemplo, cuando suben los niveles de ApoA2 y bajan los niveles de ApoA1, suben los niveles de la actividad de la proteína transferasa de este colesterol y sube la lipidación de A, homóloga al plasminógeno, y baja ApoE y los receptores de LDL. De los receptores de LDL fue lo que le expliqué hace rato. Si las células no necesitan colesterol, no van a expresar la LDL. Pero si hay un balance negativo de colesterol, las células van a expresar el receptor de LDL y por lo tanto van a ingresar las LDL a su interior celular. La secreción como punto 2. Primero es la formación como punto 2, es la secreción de moléculas de adhesión por las células endoteliales injuriadas, es decir, estas células que están agraviadas, que están transformadas, ¿no? Unión de los monocitos circulantes. 3. Transformación en macrófagos y migración a los espacios subendoteliales por acción de las citoquinas y quimioatrayentes. Estas citoquinas funcionan como moléculas de señal celular. Y 4. Los macrófagos expresan receptores valedores. Schamberger se llaman esos receptores que reconocen las LDL acetiladas, es decir, las LDL que están oxidadas. Presentan grupos de carbohidratos que se asemejan a la acetilación. CHO significa carbohidratos. Por lo tanto, son atrapadas por los macrófagos y la acumulación de colesterol esterificado. Entonces, las espumosas en el subendotelio que deforman el endotelio causan pequeñas separaciones y llegada de plaquetas. Entonces fíjense que ocurre la microlesión y ahí llegan los monocitos, se hacen, se diferencian, se transforma en macrófago, luego el macrófago en células espumosas y se van agregando, luego forman unas pequeñas microheridas en donde las plaquetas se van añadiendo y así se forma la placa de grasa o la placa de ateroma o ateromatosa. ¿Y esto qué causa? Esto causa obstrucción sanguínea. Y si hay una obstrucción sanguínea, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un infarto, puede ocurrir la generación de un trombo sí, que también se puede originar aquí, pero puede viajar y luego puede tapar en otro lado. Accidentes cerebrovasculares también puede originar. Entonces, esta es la forma en que se forma la placa de ateroma y su riesgo cardiovascular. Y fíjense que todo parte de la alimentación. Si nosotros tenemos una dieta rica en lípidos o en carbohidratos refinados, se va a tender a formar la placa ateromatosa. Sin embargo, una dieta con antioxidantes, por ejemplo la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides, evitan la formación de la placa ateromatosa. Entonces, fíjense que es importante la alimentación. Claro, por otro lado, esto se puede formar por enfermedades genéticas, como las que vimos anteriormente, donde algunas de las enzimas involucradas en el metabolismo del colesterol están mutadas y con ello van a tender a acumularse las LDL en circulación y con ello se oxidan y luego que se oxidan forman la placa ateromatosa y allí puede venir un infarto. Por esto hasta aquí la clase de lipoproteínas.
En la próxima clase veremos metabolismo de lípidos. Veremos qué pasa una vez que los lípidos son entregados a la célula.